¡Hey, Crestipo! Cacrespipos, ¿Cómo tiempos sin estás? vernos. Por aquí estamos de nuevo después de un buen tiempo, gracias a Dios, gracias a su misericordia, estrenando spot, estrenando espacio, Estrenando espacio, estrenando, ¿qué más? no tantas cosas. Bueno, Misericordias, creo que misericordias y nada. cosas por contarles. Entonces, bueno, gracias a Dios porque podemos retomar, porque podemos estar aquí nuevamente con ustedes y bienvenidos. ¿Es posible construir familias sólidas en el mundo de hoy? Nosotros creemos que sí, cuando Dios es el fundamento. Yo soy Felo Y yo soy Lao, y somos los los Cresposos y te damos la bienvenida a nuestro Podcast. un espacio real para compartir experiencias, risas y aprendizajes sobre la vida en el hogar. Ponte cómodo porque aquí hablaremos de Dios, parejas y familia a la luz de principios eternos. Comencemos. Bueno, en el capítulo de hoy se siente muy raro que llevamos muchos días sin grabar. Les vamos a estar contando un poquito de qué ha acontecido, de por qué estamos en este nuevo espacio, de cómo el Señor ha estado moviéndose de una forma sobrenatural y continúa sorprendiéndonos. Entonces, nada, continuando con el hilo, les contábamos entonces en el último capítulo ese hecho de lo que habíamos visto de Dios en cuanto al tema de cómo nos enteramos que íbamos a ser papás y también es como esa primera parte de cómo hemos visto hasta ahora su provisión. Así es. Bueno, entonces, hilando esa historia, bueno, aparte de eso, cuando ya estamos en embarazo, ya sabemos, ustedes vieron los videos también, les estuvimos dejando por ahí, así que gracias también por sus reacciones, que no se lo haya visto, vaya para que pueda continuar con el hilo y para que vea esas reacciones que tuvimos, y aún algunos de nuestros familiares y amigos están también por ahí sus reacciones, así que bueno, muchas gracias. Continuando con eso, pues bueno, una de las cosas que nos aconteció en este tiempo y que les contábamos que era importante que íbamos a ver también, aunque en un momento no entendíamos por qué estaban pasando ciertas situaciones, en especial frente al diagnóstico, eh, luego nosotros ya teniendo ecografías y viendo una vez, luego de eso me enviaron a hacer una cervicometría. ¿Por qué? Querían revisar cómo estaba el estado de mi útero. Exacto. Una cervicometría, porque no todo el mundo va a saber qué es una cervicometría, es un examen especializado en la revisión del útero. Sí, pues de cómo está el útero, si digamos la cavidad uterina está bien, está acorde, si no hay, digamos, si está cerrado o si hay probabilidades de que haya como mm, que si está abierto, el bebé no se quede tal vez en el útero justamente y que pueda haber como un tipo de parto prematuro, si están dilatados, pues como el cuello uterino. Entonces me enviaron esta revisión porque se supone por el diagnóstico que tenía, que era un útero bicorne, era muy probable que eso pasara. Era muy probable que bebé, que ya nosotros sabemos aquí, ustedes lo han visto, también la bebé, que ya lo sabemos, llegara prematura, salir antes de tiempo, pero muy antes de tiempo, ¿cierto? Entonces había que hacer como ese estudio y esa revisión periódicamente para saber cómo estaba todo, porque la probabilidad era muy alta de que no se quedara allí, porque había esa como abertura en el útero. Entonces tuvimos nuestra primera cervicometría con mucho susto, porque en la humanidad, así sepamos que el Señor está en control, así sepamos que Él nos ha dado una palabra, em, nosotros tendemos a dudar. Tendemos a dudar, tendemos a ser muy racionales y a decir, bueno, pero es que las probabilidades y esto le pasó a fulanito, sultanita, o según lo que los médicos también han visto, uno se deja como llenar muchas veces la mente
de todo eso y empieza eso a resonar en el corazón. Entonces nos fuimos para la cervicometría con mucho terror. Aparte de eso, no dejaban entrar a mi esposo. Era solo yo podía estar en este examen. em, y pues hay más miedo todavía porque tal vez uno recibir lo que uno tiende a pensar que es una mala noticia y recibirlo solo. Entonces, bueno, no. Entramos a la cervicometría. Bueno, pero no sé. Pues entramos nosotras dos. Obviamente no voy a dejar a Eden afuera, pero entramos nosotras dos. em, y bueno, la doctora me empezó a hacer el examen y me decía, yo veo un útero normal. Pero antes de eso, pues cuando ella empieza a hacer el examen, dijo, es que, ay, ya vi el bebé. ¿Cómo fue que te dijo? Ah, sí, bueno, pues estábamos concentrados en la cervicometría, pero también me dijo, ay, el bebé se dejó ver, me dejó ver qué es. Y yo como que, pues en ese momento no sabíamos qué era. Entonces me dijo, ¿quieres que te diga qué es? Y yo como que, wow, porque no íbamos para eso. De hecho, cuando ingresé ella me dijo, esta ecografía es muy aburrida, porque en esta ecografía no vamos a ver al bebé, no nos vamos a concentrar en él, sino que vamos a ver solo tu útero. Ya si se deja ver es otra cosa. Y yo como que, bueno, pero me dijo que me abrió las piernitas, entonces me dejó ver qué era. Entonces yo como que, me dijo que si quería saber, y yo le dije, sí, pero escríbamelo porfa, porque no quisiera saberlo sin mi esposo, y pues porque quisiéramos como hacer alguito para poder saber y verlo de una manera especial. Que ustedes ya lo vieron si nos siguen en nuestro Instagram. Para los que no nos siguen en nuestro Instagram, pueden buscarnos en Instagram como Prestosos. Bueno, em, y nada, también me dijo, no, yo veo un útero, retomando con la cervicometría, pues ella ya vio que era una niña en ese momento, ¿cierto? No sabíamos, pero ella logró ver que era una niña y lo escribió luego en un papelito, pero frente al útero que era lo que, digamos, en lo que íbamos a concentrarnos, y ya me dice, yo veo un útero normal, no lo veo ni dilatado, no lo veo con nada, y pues para mí fue como un shock, porque era mucha la alegría, pero era como si aún escuchando eso, eh, no cayera en el asombro, o más bien estuviera demasiado asombrada, y mi mente iba preparada para una mala noticia, y recibir esa buena noticia era como, ay, gracias Señor. Yo solo estaba ahí acostadita y como que, yo era como, de verdad, doctora, o sea, estoy bien. Y ella me decía, sí, yo veo tu útero normal, veo todo pues cerradito, no veo ninguna normalidad, está todo muy bien. No parece que ese útero fuera un útero bicorno, no parece. Parece un útero normal, como cualquier otro útero sano. Y la gloria es para Dios, Total. definitivamente, porque simplemente él hizo un milagro de sanidad, hizo un milagro de sanidad. Entonces, el enterarnos o el saber eso antes no era simplemente porque sí, y pues gloria a él, porque luego nos mostró, como les digo, que él podía hacer esa sanidad. Y ese útero mío venía así, pues según lo que me habían diagnosticado desde mi nacimiento, ¿cierto? Era algo congénito con lo que nací y ahora simplemente ya, ya no estaba así, ya parecía un útero normal, como si nunca hubiese estado como estuvo durante tantos años. Bueno, yo no soy tan viejita, pero durante tantos años, y ahora simplemente ya estaba sano. Entonces, gloria a Dios, pues yo salí, ella me dio el papelito también donde nos entregó pues que era una niña, y yo salí y le conté pues a mi esposo, por supuesto, y la verdad, pues, ¿cuál fue la reacción? Ponernos a llorar. Yo recuerdo mucho que estábamos pues ahí en la sala de espera cuando pues, yo estaba ahí en la sala de espera como, ay, ¿qué le sucede? Muy preocupado dentro de saber que Dios tenía el control, pero en nuestra humanidad no dejamos de experimentar de igual manera como este tipo de sensaciones, emociones. Yo estaba ahí asustadito como diciéndole, no, Dios, ojalá todo esté muy bien. Y cuando sale mi esposa y me dice, no, que es que no tengo nada, minutos después viene la doctora, nos entrega el papelito y corroboramos que en el examen decía, pues como
el nombre del examen y salía en letra mayúscula negativo. Negativo. Ajá. Entonces, como decía mi esposa hace un momento, nuestra reacción fue ponernos a llorar y agradecerle a Dios por ese milagro, porque fue tangiblemente ver cómo Dios sanó y cerró esa cavidad. Yo me acuerdo que capítulos atrás les había mostrado que el útero de Lau era como así, y que esa cavidad ya no estuviera, sino que fuera un útero completamente normal, fue bastante bonito. Y como decía mi esposa hace un momento, pues gloria a Dios porque fue Él quien hizo esa obra y quien trajo sanidad a través de todo este proceso. Primero al corazón, como les habíamos contado en capítulos anteriores, pero ahora también esa sanidad manifiesta en mi esposa con respecto al tema de su útero. Ujú. Sí, entonces, bueno, nada, gloria a Dios, nosotros felices, aparte no íbamos por también como por un resultado de un resultado, no, tampoco íbamos a una ecografía a ver si era un niño o una niña, y también nos llevamos ese regalo, entonces, bueno, igual no destapamos de momento el papelito, sino que lo destapamos luego cuando hicimos esa revelación, que eso fue, el examen fue un viernes, o la ecografía, pues la cervicometría fue el viernes, y al domingo fue que hicimos lo que ustedes ya vieron, o que no han visto, y que pueden ir a ver, que fue pues como esa revelación. Gracias a Dios también organizó todo como de una manera muy perfecta, porque aquí estaban, lo quisimos hacer como con nuestro núcleo familiar, pues pero por ambos lados, digamos como mi papá, mamá y hermanos. ¿Cierto? Papá, mamá y hermanos, y para ese momento incluso gente de ellos que no viven aquí, en nuestra misma ciudad, se encontraban aquí, todos podían ese domingo y fue pues cuestión de 2 días para organizar ese espacio. Entonces también decíamos, Señor, gracias, porque ninguno se quedó, todos podían. Sí, fue como, y todo literalmente en 2 días. Entonces, ver cómo el Señor organizaba todas las cosas también. Obviamente a nuestra familia también les contamos, fueron los primeros en enterarse también, acerca de este milagro de nuestro útero. Fue muy emotivo saber que era una niña. Yo me acuerdo, Esa misma noche, bueno, yo me cuéntame, acuerdo tiene otra cosa para... Yo me acuerdo que esa misma noche, bueno, ya como en la madrugada realmente, yo estaba durmiendo, me desperté, oré un ratico por bebé en ese entonces, y en medio de la oración o cuando terminaba de orar, le decía al Señor como de una manera muy, muy cercana, le decía, papá, pues ya Lau tuvo una experiencia sobrenatural contigo con respecto a cómo le revelaste y ahora al ver esta sanidad, yo también quiero tener una experiencia sobrenatural contigo con respecto a este proceso del embarazo. Y recuerdo que listo, me volví a dormir y en ese volverme a dormir empiezo a soñar con muchas cosas rosadas, con muchas hijas de amigos como cercanos, pues como jugando, correteando, muchas cosas de niño. Y aún en la madrugada, pues todavía no había amanecido, me vuelvo a despertar, pongo la manito de nuevo en la pancita, en bebé en ese entonces. Y le digo, bebé, Dios me acaba de revelar que eres una niña. Y en ese entonces, bebé ya se movía, pero muy poquito. Pues se sentía como no tan fuerte en la pancita sus movimientos. Y en ese momento se estremeció literal. Y fue como, wow. Y yo me acuerdo que ya ahí yo me desperté, pues me quedé todo el resto de la mañana, un buen rato, un par de horas orando. Cuando mi esposa se despierta, yo estaba súper ministrado. Ella, no, amor, ¿qué pasó? Y yo, no, es que Dios ya me reveló que va a ser bebé. Y ella, dígame. Y Y no yo, me dijo. no, no te voy a decir. Tienes que esperar hasta mañana que va a ser la revelación. Pero fue muy especial también ese momento. Fue un momento también súper lindo, súper especial, y bueno, él también tuvo su momento que le regaló el Señor. Entonces, bueno, él también revelando que era una niña, porque también nosotros como que nos quedamos, o yo por lo menos me quedé muy, muy sorprendida cuando en la revelación era una niña, y no porque tuviera un deseo
de que fuera un niño, una niña, pues un deseo en especial de que fuera, no, la verdad es que no, pero pensaba que iba a ser un niño, pensábamos de hecho que iba a ser un niño porque por lo menos a mí en ocasiones me habían dicho, Lau, tú ibas a ser mamá, ibas a tener un niño, iban a tener un niño, y todo el mundo me decía que yo iba a tener un niño. Entonces, pues yo dije, bueno, primero ya que en embarazo. Y entonces, pues seguramente entonces va a ser un niño. Entonces fue muy, muy sorprendente enterarnos que era una niña. Y como de hecho en ese momento estábamos como en la semana 16 creo, fue el día que sí, exactamente en la semana 16 fue que la doctora, haciéndonos la termicometría vio, entonces como que quedamos, o por lo menos yo era como un poco indecisa, yo decía, no, esto es demasiado pronto, y quizá no sea así, entonces como que susto, pero estaba lo del sueño que tuvo mi esposo, entonces decíamos, pues el Señor no miente frente a eso, entonces hay algo más que confirma que es una niña. Sin embargo, pues más adelante yo fui muy insistente en que nos hiciéramos una ecografía particular para como confirmar que era como tal una niña. Y efectivamente, cuando nos fuimos a hacer la ecografía particular, nos confirmaron que era una niña. Luego, cuando tuvimos otra ecografía, Una niña, no, una preciosa niña. una preciosa sí, sí, que estaba muy bien. Entonces, bueno, era ver esas confirmaciones, ese milagro del Señor, todo. Y también les estábamos contando en el último podcast que fue un milagro, o más bien fue, no, ha sido ver un milagro en nuestra salud, pues en mi salud en específico frente al útero, en llevarnos ese tipo de sorpresas, y también en el área económica, que también les contamos que justamente mi esposo, o no sé si habíamos Sí, sí, contado, habíamos contado. habíamos contado que justo el tema laboral de la vida se había descuadrado. Entonces era una nueva etapa y ya con un bebé se queda uno como un chanfle y ahora cómo vamos a hacer, pero que el Señor justo nos había hablado acerca de su provisión, de que iba a estar con nosotros, de que no tuviéramos miedo y así lo hemos venido bien. Realmente ha habido también muchos milagros a nivel económico y financiero que nos hemos quedado boquiabiertos. Pues No sé si quieras también ampliar un poquito de eso. sí, ampliando un poquito de esa parte, digamos que en su momento cuando nos enteramos fue como, no, listo, vamos a esperar hasta enero, igual como tener unas vacaciones, porque eso sí ya hemos mencionado, pero yo ya venía trabajando un buen tiempo de corrido sin tener vacaciones, entonces igual como que no, disfrutémonos lo que queda de diciembre como si fueran vacaciones y pues ya retomamos el tema de la búsqueda laboral. Ahí ha pasado algo bien curioso y es que muy juicioso ya en enero, retomando como esa parte, empiezo a enviar hojas de vida, empiezo a estar en procesos de selección, un montón, eh, y no pasaba nada. Y ya empezaban a escasear también como parte de los recursos que teníamos pues como para ese tiempo de vacaciones y no resultaba y no resultaba y no resultaba, pero sin embargo también seguía estando esa promesa del Señor y esa palabra que les habíamos contado previamente también que habíamos recibido en el ayuno. Entonces, en cierta medida, había una tranquilidad que el Señor estaba en control y hemos visto cómo Él ha estado en control y continúa estando en control de esa parte económica, a tal punto de que así de la nada alguien nos decía, hey muchachos, denos su número de cuenta, vamos a sembrarles algo, el Señor quiere bendecirles. O alguien llegaba y disimuladamente nos entregaba un billete. O alguien llegaba con fruta a la casa. Hay una historia, A Jesús le encanta a mí me contar. gusta mucho contar esa historia y es que una vez llegó una amiga, ese día no era que no tuviéramos dinero, sino que no habíamos sacado tiempo para ir a mercar. Y una amiga nos venía a visitar y llega con 3 mangos. Nosotros no habíamos comprado, no habíamos mercado y no teníamos como la fruta para ese día para Lau, porque obviamente ella ha estado comiendo un poquito más. Ellas han estado comiendo un poquito más. Entonces no teníamos fruta para ese día.
y llega esa amiga con, ay muchachos, ve, me bajé del metro y vi una promoción irresistible y la compré y son estos 3 mangos. Entonces se queda uno como que para esa persona tal vez simplemente fueran 3 mangos, pero para nosotros es ver la mano de Dios y la provisión de Dios en no teníamos esto que necesitábamos y Dios lo ha suplido. Volviendo entonces al tema laboral, muchos procesos de selección, yo creo que más de 20 procesos de selección abiertos y un montón de cosas que no, que sí, que el lunes empieza y llegaba el lunes y las empresas desaparecidas. Entonces, hemos entendido también que el Señor en términos laborales quizá no ha permitido que yo vuelva a un empleo tradicional como uno normalmente procuraría buscarlo y buscar tener también esa estabilidad laboral, La pero seguridad. ajá, o esa seguridad, pero también ha sido como ver que nuestra seguridad no depende tampoco de un empleo, no depende de la economía, sino que depende netamente de lo que Dios quiera hacer. Entonces, Ahora bien, y yo quiero explicar algo que tampoco es como que nos quedamos mirando para el techo o esperando que las cosas nos cayeran del cielo o no, o resignados, pues mi esposo ha hecho otro tipo de actividades que también generan ingresos y se ha movido, el Señor también proveyó a través de otra manera una parte de, de la semana estable para él, un proyecto pues muy bonito, entonces, pero entendíamos era que tal vez queríamos el típico, 7 de la mañana, 5 de la tarde, el empleo de lunes a viernes, con todas las horas ocupadas. con prestaciones sociales, con todo esto, que de alguna manera, pues eso nos dice seguridad y es lo que, entre comillas, pues también socialmente o en el mundo se nos dice, eso es lo adecuado porque eso es lo que les va a traer a ustedes seguridad. Pero hemos entendido es que no, y no que no sean todos los casos, pues para nuestro caso queremos hacer esa aclaración porque para algunos el señor ha hecho eso, ha dado justo un empleo tradicional, 7 a 5, con todas las prestaciones, con un muy buen salario, y así el señor ha bendecido a X familia. Pero a nosotros hoy comprendimos que con nosotros lo estaba haciendo Dios de una manera diferente, y que no dependíamos o nuestra seguridad no estaba en que tuviéramos ese empleo tradicional. Que ahí quiero agregar una cosa y es que también hemos visto cómo ha sido un detalle del Señor el hecho de que no tenga todas las horas de la semana laborales ocupadas, porque también hemos tenido un privilegio que no muchas familias tienen y más en el contexto de nuestro país, porque confiamos en que nos ven amigos de otros países, que es people de otros países. Pero en nuestro país hay una realidad y es que el padre muchas veces no puede estar presente. Pues el papá, el Sí, papi, sí, la figura la figura paterna. paterna, el hombre, no puede estar presente en mucho de ese proceso del desarrollo del embarazo, justamente porque las empresas no priorizan o dentro de nuestra sociedad no está normalizado que hayan papás presentes también en el embarazo. Entonces ha sido una oportunidad y un regalo bien bonito del Señor de poder acompañar a mi esposa y a mi hija en casi que todos los controles. Yo creo que no he faltado en ninguno de los controles y poder ser también el adulto responsable que va y reclama los papeles y está pendiente y, ay, amor, se me olvidó tal cosa. No, no se le olvidó, yo lo paso. Entonces ha sido como bien bonita esa parte también de eso que Dios nos ha permitido disfrutar en este tiempo. Y cuando uno ve las cosas del Señor como lo son, como milagros, como detalles, em, aprendemos verdaderamente a valorar todas esas cosas que el Señor hace. Porque para algunos se podrían quedar frustrados en, ay, yo quisiera tal trabajo, que me paguen mensual tal cosa, verlo desde el renegar. Y nosotros definitivamente Él nos llevó a antes verlo desde la gratitud, que ahí también hacemos como una invitación a que podamos ver que, como dice su palabra, y que tal vez para muchos pueda sonar cliché, o pueda ser un versículo que de hecho se utiliza muchas veces también fuera de contexto, pero en Romanos la palabra también dice que a los que amamos a Dios, pues hace ese énfasis de a quienes amamos al Señor, es decir, a quienes guardamos sus mandamientos, a quienes tratamos de vivir para Él, no perfectos somos para nada, pero que hemos tratado
de guardar los mandamientos del Señor y de vivir para Él, que es como dice que esas personas somos las que le amamos, quienes guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra. Pero te dice esa palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Aún eso que no comprendemos, aún eso que se sale de nuestra lógica, aún esas cosas que no cuadran para el sistema, que no cuadran para este mundo, que no cuadran para las cosas, es darnos cuenta que el Señor sí nos está dando dentro de todo ese bienestar. Y para nosotros ha podido ser vivir el embarazo los dos, pues los tres, pero digamos entre mi esposo y yo, poderlo vivir, poderlo disfrutar, poder estar en las citas, sí, poder tener ese tiempo de ver a los especialistas juntos. Ah, bueno, ese es otro tema aquí a tocar, y es que también seguimos con unos especialistas que también este es otro privilegio, tras tener este diagnóstico, pues yo quedé como registrada como un embarazo de alto riesgo, a pesar de que ya me hicieron la cervicometría Y ya han hecho y varias. han hecho varias, ya nos han hecho varias, sigue saliendo todo bien, negativo, pues como para el tema de lo que puede generar ese útero bicorne. Y aún no nos sueltan los especialistas Ujú. y eso es maravilloso porque también muchas mujeres en embarazo no tienen la oportunidad de ver a veces a una obstetra, por ejemplo, yo la veo cada mes, exactamente cada mes, en cambio las demás mamás pueden ver una obstetra a veces una sola vez en el embarazo y cuando ya van teniendo, o si hay alguna complicación, digamos algo pues en medio del embarazo, pero el resto no ven una obstetra, yo la veo mensualmente y es maravilloso uno seguir confirmando que todo está bien. Aparte tenemos controles con materno-fetal, también es especialista, casi que ninguna embarazada desde que esté todo en orden, no la veo un materno-fetal. Entonces a mí también, a nosotros, pues nos ve cada mes también, cada mes nos ve un materno-fetal y es hermoso entonces también tener el control mensual que sí tienen todas las mamitas, pero aparte de eso, tener otros dos especialistas, que es una obstetra, que es hermosa, es preciosa, que también el Señor nos ha puesto esa gracia de que sea con una profesional increíble y uno se entera lamentablemente que hay profesionales de la salud y también en ese tema justo de los embarazos que no son amables, que son muy desinteresadas o desinteresados, que no se preocupan, que hacen las cosas sin vocación y a nosotros tocarnos una obstetra tan preciosa, tan maravillosa, cuidadosa, buena profesional, con vocación. Y aún el materno-fetal. Y el paterno-fetal nos pasó un cacharrizo, que bueno, aquí nos iríamos muy largo, pero al principio con una actitud muy maluca, súper como grosero, como predispuesto, no sé. La primera cita fue muy maluca. Pensé que incluso iba a ser íbamos a tener tal vez problemas o dificultades con él, pero luego oramos al Señor, o sea, a pesar de que fue así, nos siguió viendo y sabiendo que los exámenes salían bien, Él los podía dar de alta. Sin embargo, Él nos ha seguido viendo. Y ya a la segunda, a la tercera y a Sí, las citas ya las posteriores. citas posteriores, el amiguis. O sea, ya Sí, nuestro amiguis. Y sí eso ha es sido. Laurita, muchachos, ama nuestro cabello, etcétera, muchachos. O sea, nada que ver con la persona que vimos al principio. Entonces, ese señor tomando el control de todo. Nos hacen entonces más ecografías. Hay muchas mamás que les toca esperar 2 meses entre ecografías, a veces más. O son, digamos que en todo el embarazo son más o menos 5. Pues nosotros llevamos, no sé, El doble. en doble puede ser, y eso es muy lindo porque uno, como, pues nosotros como papás, a uno le da incertidumbre, cómo estará el bebé, o en nuestro caso la bebé, cómo irá todo, y que a nosotros nos hagan periódicamente tanto seguimiento, tantos profesionales, es maravilloso. Bueno, yo, Es ayudar. yo creo que en ese capítulo entonces no le vamos a alcanzar a contar bien lo del tema de por qué estamos estrenando despacio y demás. Listo. Sin embargo, creo que ha sido bien bonito lo que hemos podido conversar el día de hoy en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, por seguir pendientes de este Cres Podcast y no se vayan a perder el próximo episodio, si Dios quiere. Bendiciones, Celso. Bendiciones, Cres People, Dios nos los bendiga.